tesis magistral a cargo del doctor Modesto Montoya, el doctor Montoya, director de investigaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería y también del Instituto Federal de Energía Nuclear. Recibamos por favor un fuerte aplauso al doctor Modesto Montoya. Muchas gracias por esta invitación, que para mí siempre es un honor estar aquí en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a la cual me une muchas axones, digamos así. Aquí realicé mi tesis de bachillerato en física en la computadora, que en esa época era la mejor que había en la región, la 1130, en el sótano de la Facultad de Física. Y bueno, conocí muchos amigos y siempre estoy en contacto con esta universidad prestigiosa. La presentación que vamos a tener hoy día se refiere a las tendencias que están ocurriendo en el mundo respecto a la investigación. Hemos escuchado de las autoridades la necesidad de investigar, pero ahora el mundo desarrollado se ha puesto también a pensar en qué campos hay que ponerle el dinero, que es escaso siempre, sobre todo que están sumidos en una crisis financiera, pues es necesario escoger bien. Ahora, voy a ocuparme por cuestiones de simplicidad a un caso concreto. Los centros que se dedicaban antes solamente a una disciplina, la energía nuclear, y voy a mostrar cómo estos se van diversificando por necesidades de la ciencia y tecnología, por la naturaleza de la investigación, que no es monodisciplinaria. Y al final vamos a ver entonces dónde están las prioridades de los grandes centros de investigación del mundo. Bien, entonces empecemos por los centros nucleares. Entonces, miren, en primer lugar debemos recordar la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial empezó en el 39 y en el 38 y 39 se descubrió el fenómeno de la fisión nuclear en Berlín, en plena guerra. Los físicos nazis se dieron cuenta que era posible con ese fenómeno hacer una bomba atómica capaz de destruir una población entera con solamente unos kilos de material de uranio. Menos mal que Hitler, que se creía súper inteligente de una raza superior, era todo lo contrario, no era muy inteligente, al punto que se peleó con lo que hubieran podido ser sus mejores aliados, los científicos nucleares, que justamente conocían el tema de la fisión nuclear. ¿A qué dirigente inteligente se le puede ocurrir pelear con su mejor carta, que era la ciencia nuclear en ese momento? Los científicos nucleares de esa época eran en gran parte judíos. Está también, por supuesto, el físico Albert Einstein, que era el genio de la época. El judío fue expulsado prácticamente de Alemania, sus obras trataron de ser desprestigiadas. Habían centenares de firmas de científicos judíos que firmaban cartas diciendo pues que el trabajo de Albert Einstein era errado, era falso. Y cuando le preguntaron a Albert Einstein qué pensaba de esa carta firmada por centenares de científicos que decían que él no tenía razón, él respondió muy simplemente: si es que mis teorías fuesen falsas, basta con una sola firma. Porque la verdad no es una cuestión democrática, es una cuestión científica. Y cuando le preguntaron si es que el espacio, él era experto en el estudio del espacio, era vacío, ¿no? Gran pregunta que se hacía en esa época, él respondió:
que el espacio no es vacío, pero hay una partecita que es la excepción, que está completamente vacía, era el cerebro de Hitler. Para mostrar pues que Hitler era el menos inteligente de la Tierra, por lo menos en el campo de los dirigentes políticos. Se peleó con los científicos nucleares, pero los físicos nazis seguían en el proyecto de construir la bomba atómica. Por ello es que los judíos se fueron a Estados Unidos, y en Estados Unidos convencieron al presidente norteamericano de darle los recursos para hacer la bomba atómica primero que los alemanes. O sea, la pelea era sobre todo entre los judíos y los aliados contra los nazis. Ese era el objetivo. Hacerla primero para evitar que Hitler dominara el mundo con la bomba atómica. Imaginen ustedes si hubiera sido Hitler el primero que llegaba a esa arma nuclear. De la historia hubiera sido totalmente diferente. Muy bien, entonces en Estados Unidos los científicos nucleares, dirigidos por un físico nuclear que además era judío, Robert Oppenheimer, hijo de judíos, el judío, había estado en Alemania, en Europa, él dirigió el proyecto para construir la bomba atómica en Estados Unidos, en el Laboratorio Nacional Los Álamos, que se creó para ese fin, en Nuevo México, cerca del pueblito Santa Fe. Ese laboratorio, después que en 1945 hizo con éxito la bomba atómica y que desafortunadamente, digo yo, fue usada en Hiroshima y Nagasaki, los japoneses no habían sido el objetivo de la batalla nuclear, pero bueno, aparentemente por diversas razones que son muy discutibles y se ha discutido bastante, hicieron caer bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, demostrando pues de una forma terrorífica el poder nuclear, lo que ha valido también un desprestigio para esta ciencia que ha costado mucho cambiar. Hasta ahora hay terror nuclear, digamos así, y se teje una serie de mitos al respecto. A partir de los años 50, este laboratorio empezó a hacer aplicaciones pacíficas de la energía nuclear, en especial reactores nucleares para generar electricidad. Los reactores nucleares tienen una ventaja increíble sobre todo el resto de fuente de energía masiva, porque no cambian el ambiente, no emiten gases invernadero, no emiten gases tóxicos. El único problema es que tienen desechos radioactivos, pero no son ningún problema en realidad, porque estos desechos basta con tenerlos lejos y no pasa absolutamente nada. Estos reactores nucleares fueron desarrollados en los laboratorios nucleares de Estados Unidos, en especial a partir de los años 50, y Estados Unidos se convirtió también en un promotor de la energía nuclear en el mundo. Vinieron acá a Perú. Robert Oppenheimer, el director de este laboratorio, vino al Perú, a la Universidad Nacional de Ingeniería, justo el año que ingresé a dictar conferencias sobre este tema. Esto ocurrió en los años 50. La pregunta es, ¿qué cosa hace este Laboratorio Nacional de Los Álamos ahora, en este momento? ¿Sigue haciendo reactores nucleares? ¿Sigue haciendo pues energía nuclear y bombas atómicas? La respuesta es no. Ahora este centro nuclear se ha diversificado en una forma increíble. Miles de científicos están realizando investigaciones que las estoy listando, las pueden ver en esta pantalla: aceleradores, electrodinámica, biociencia, bioseguridad, ciencias químicas, ciencias de la Tierra y el espacio, nada que ver con el tema nuclear, energía, obviamente ese sí tiene, ingeniería, fluidos, en fin, las TICs, ciencia de la computación, materiales, crean nuevos materiales increíblemente. Se ha descubierto que los metales, por ejemplo, que se venden en lingotes, se venden para ciertos usos, el cobre un conductor, etcétera, etcétera, pero cuando estos metales se convierten en polvos o compuestos metálicos en polvos, las propiedades que adquieren son completamente nuevas, comerciales, vendibles, aplicables a la vida. Dependiendo del tamaño, tienen diferentes propiedades.
Y así es como nacen los nanopolvos, que son polvos con grano de diverso tamaño. Pero también viene la nanotecnología, es decir, el diseño de dispositivos del tamaño de una millonésima de metro hasta incluso de una milésima de millonésima de metro, o sea, nanométrica. Todo esto viene de la ciencia de materiales. Obviamente siguen con la física nuclear y de partículas, pero también la astrofísica, la física cosmológica, para saber cómo se originó el universo, cómo está evolucionando el universo. Y, por supuesto, también sensores e instrumentación. Sensores, ¿qué significa? Instrumentos que pueden detectar determinadas propiedades del ambiente, sensores de materiales tóxicos, de peligro, de riesgos, de radiación, de pulsaciones del ser humano, etc. Todo eso lo hace un centro que empezó solamente con un objetivo, el de hacer armas nucleares y reactores nucleares. De modo que sea diversificado, ¿no? Imagínense ustedes qué está pasando con los otros centros de investigación que no eran nucleares. Lo mismo, se han diversificado. Por una razón muy sencilla, además de que la ciencia no es monodisciplinaria. Todo problema científico, tecnológico es transdisciplinario. Cualquier problema que ustedes tienen debe ser enfrentado por expertos de diversos campos, que ya en el fondo no son expertos en temas específicos. Hasta incluso las carreras han cambiado. Las carreras ya no son como antes. Por ejemplo, ustedes, personalmente tengo un hijo que se ha graduado en Francia de ingeniero. Entonces yo le digo, ingeniero, ¿qué eres? ¿Qué? Me dice, papá, estás tú en la época ya muy lejana, ya no se dice ingeniero en qué, ya no, ingeniero electricista, ingeniero electrónico, ya eso no existe, simplemente ingeniero. Y eso que he estudiado en una escuela de muy alto, en una universidad de muy alto nivel. Acá veo que los muchachos todavía se pelean, yo quiero ser ingeniero electrónico, quiero ser ingeniero mecánico, se ponen su chapa aquí, ¿no?, de la especialidad. Allá ya eso se acabó, eso no existe. Un ingeniero es aquel capaz de resolver problemas tecnológicos, cualquiera que sea su naturaleza. ¿Se dan cuenta? Entonces, conversando con él precisamente, me está, digamos, haciendo un caos en la mente, tratando de cambiar con la época. Tan diversificado está mi hijo que ya, para mí ha degenerado, digo, porque se ha metido a utilizar los cálculos matemáticos, los métodos matemáticos y de simulación para aplicarlo en cálculo de riesgo de capital. ¿Y por qué hace eso? Porque ahí gana 5 veces más que en el laboratorio monodisciplinario. No sé si ustedes han visto la película que acaba de salir, esto de codicia fatal de la crisis de Estados Unidos. A ver, levante la mano, ¿quién lo vio? Parece que aquí la gente no va al cine, la sueldo no es mucho. Bueno, acaba de salir, vayan a verla. El hombre que predijo la crisis económica, la crisis financiera en Estados Unidos, fue un científico que calculaba los fluidos, o sea, un científico que ya no le puede decir que él es, pues, de tal disciplina. Él hace cualquier problema, resuelve incluso un problema financiero. Y cuando a mi hijo le pregunto, ¿tú has estudiado matemática financiera? No, papá, me dice, ya no existe la matemática y tal. No, es matemática nomás, que sirve para cualquier cosa. Eso lo digo para que ustedes, que son de una facultad de administración, se enteren de dónde vamos. El año pasado, este año estuve en Alemania, participando en un congreso sobre biocombustibles, cómo convertir los residuos orgánicos en combustible, biocombustible, en petróleo prácticamente. Es una cosa increíble. El petróleo es un producto de la tierra, de la materia orgánica que quedó en el fondo, en las profundidades, y con la presión y los sismos
que han habido y el calor y todas esas cosas, convirtió las plantas y los animales que quedaron atrapados, muertos, en petróleo. Pero ahora los científicos han descubierto un proceso que simula lo que hizo la Tierra en millones de años, pero lo hacen tan rápido que el petróleo sale en unas horas. Imagínense usted, ponen allí el material orgánico y entonces máquinas que simulan el proceso el de milenario, o qué milenario, de millones de años de la Tierra, y da el combustible. Entonces había, ya es por eso lo quiero contar, había un tipo allí mexicano que preguntaba como un experto en bioenergía, en petróleo, en ingeniería. Él era el más preguntón. Entonces a mí me llamó la atención y le pregunté cuál era su especialidad en ingeniería. Me miro como quien mira a un ignorante, me dice: doctor Montoya, por favor, yo no soy ingeniero, ni físico, ni químico, soy administrador, o sea, de la facultad de ustedes. Sabía más ciencia que yo en ese campo. Y le digo: ¿y por qué sabe tanto? Porque precisamente soy administrador, soy MBA. Y un MBA tiene que conocer todos los aspectos de la ciencia y la tecnología, porque yo tengo que gestionarla, tengo que obtener los mejores recursos de ese conocimiento. Imagínense, o sea que mi pobre cabeza, acostumbrada al pasado, tiene que estar permanentemente cambiando de cassette. Ya no, hasta, imagínense, dije cassette, ya no es ni cassette, ahora es CD, ¿no es cierto? O USB. Todo cambia tan rápido que nuestro lenguaje tiene que ir también cambiando. En fin, esto es lo que hace un centro nuclear, ex centro nuclear. Por ejemplo, esta es una foto del Laboratorio Nacional Los Álamos. Está en su sitio web, que es www.LANL, Los Álamos National Laboratory, donde muestra uno de sus trabajos. ¿Qué cosa es? Un satélite con energía solar para una serie de fines que ya no vamos a discutir ahora. Lo que quería señalarles es que este centro nuclear ahora hace pues satélites. Otra foto del sitio web de este laboratorio nuclear, ex nuclear, se trata de los biocombustibles, cómo sacar energía de las algas, ¿no? Nuclear está haciendo biología aplicada a la extracción, a la conversión en energía. Les muestro dos fotos que ustedes pueden ver en este sitio web lanl.gov, todos los aspectos de las ciencias que hace actualmente un centro que inicialmente fue nuclear. No cambió de nombre, el Laboratorio Nacional Los Álamos sigue igual con su nombre. ¿Por qué razón? Porque en el nombre no hay nada nuclear, o sea, no tenía por qué cambiar, simplemente cambia de actividades, diversifica. Ahora voy a ver el caso de Francia. Yo estuve en Los Álamos, invitado para un congreso internacional, de modo que yo lo que quiero contarles es lo que he vivido de cerca, no es una cosa, no es una cosa lejana, de modo que sé de lo que estoy hablando. Trabajé en la Comisión de Energía Atómica de Francia, donde hice 2 doctorados, uno de física nuclear y de partículas y otro en física nuclear, y entonces conozco también de cerca este centro, esta comisión. Se llamaba Comisión de Energía Atómica. Fue creado en octubre de 1945, después de la Guerra Mundial, después de haber visto los tremendos efectos de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Los franceses también quisieron tener su bomba. Todos los países querían tener su bomba atómica. Y crearon esta comisión para ello. Y pusieron a la cabeza de esta comisión a un físico que tenía premio Nobel, Frédéric Joliot-Curie, esposo de la hija de Marie Curie, Irene Curie. Él, que además fue
competente, miembro de la resistencia y físico nuclear notable, fue nombrado inmediatamente presidente de la Comisión de Energía Atómica de Francia para dirigir. En el 2010, este centro cambia de nombre. Ya años antes había diversificado sus actividades, pero para formalizar ese cambio, también el nombre pasó a ser Comisión de Energía Atómica y de Energías Alternativas, entendiéndose por alternativas la bioenergía, la energía solar, la eólica, todos los aspectos que nos pueden hacer pensar en energía. Pero además abrió sus investigaciones a otros campos, de la salud, de la comunicación, y todo ello basado en la investigación. Es más, si ustedes entran a la página, al sitio web de esta comisión, que es cea.fr, van a encontrar arriba un banner, un emblema que dice de la investigación a la industria. O sea que además ellos investigan para llegar a la industria, a la generación de riqueza, con todo lo que están investigando. En lo que respecta a la energía, ellos no hacen una mixtura gastronómica como es nuestra especialidad, sino proponen una mixtura energética para que las fuentes de energía sean diversificadas, integradas y que obviamente todo para no tener impactos negativos al ambiente y a la salud. Además, por ejemplo, esta es otra foto del sitio web de la Comisión de Energía Atómica de Francia. Además, hacen la nanomedicina, es decir, aplicar la nanotecnología en medicina. Eso ya es una cosa increíble porque se trata de resolver cualquier problema del cuerpo humano usando materiales nanotecnológicos o dispositivos nanotecnológicos. Ahora hasta se cuenta incluso de pequeños cirujanos que ingresan por las venas y sacan lo que tenga que sacarse. Imagínense ustedes, y todo desde una computadora uno ve qué está pasando, qué cosa hay que sacar, qué pedacito de grasa o qué cosa hay que extraer. Bueno, eso lo hacen en un centro que inicialmente era nuclear, nada más. Y también, por supuesto, la bioquímica y la histología. Aquí vemos laboratorios de biología en un laboratorio en un centro que fue antes nuclear. Bien, Alemania. ¿Qué pasa con Alemania? También estuve en este centro de Jülich, muy bonito, muy hermoso, que se llamaba Kernforschungsanlage, que significa agencia o compañía de investigaciones nucleares. Podríamos decir en español, un centro de investigación nuclear, así se llamaba. Hace algunos años cambió de nombre. También este centro de investigaciones nucleares se llama ahora simplemente Centro de Investigaciones. Forschungszentrum. Se eliminó la parte nuclear. Siguen haciendo, por supuesto, investigaciones nucleares, pero además hacen pues simulación por computadoras de diversos fenómenos, problemas de salud, clima, comunicación, materiales, igual que en Francia. Más o menos están con las mismas tendencias, porque es una tendencia mundial. Voy a presentar algunas imágenes de este centro, pero antes decirles que es muy importante que nosotros comprendamos, ya lo hemos comprendido, pero vale la pena reiterar. A nosotros nos han enseñado desde pequeños, desde la escuela, que el Perú es un país rico o pobre. Rico, ¿no es cierto? Somos ricos, somos un país rico.
Pero somos tan ricos que no sé por qué razón vivimos como pobres. La razón ahora la sabemos en realidad, de que eso fue una gran mentira. Riqueza no significa recursos naturales. El recurso natural es un recurso que está allí, al alcance de todos, pero la riqueza no está allí. La riqueza está ¿dónde? En el cerebro. Por ejemplo, nosotros tenemos las computadoras que son fuente de riqueza. Se hace con el silicio. ¿Dónde se encuentra el silicio? En la arena. Entonces tenemos tanta arena en las playas del Perú que tendríamos que ser súper ricos. Pero no tenemos el conocimiento, la tecnología para hacer de esa arena, sacar el silicio y convertirlo en cristales de silicio y convertirlos en chips. O sea, la riqueza está en el cerebro. Como eso ya se comprendió hace mucho tiempo en otros países, pero todavía no en el Perú, estos se han dedicado a estudiar todas las características del cerebro, de esta máquina que da riqueza. La gallina de los huevos de oro está acá. Y se le estudia en lo que se llama ahora las ciencias cognitivas. Las ciencias cognitivas pretenden buscar las características del cerebro para aplicarlas y hacer que los humanos del país que hace la investigación aprendan mejor, tengan un cerebro en forma, eficiente, espectacular, podríamos decir, creativo, inventor, sin prejuicios, sin tantas taras que desafortunadamente ocurren en la sociedad, gente que piensa al revés, digamos, y hace daño, gente que copia. Todo eso tiene que ser entendido estudiando el cerebro, investigando el cerebro, de la parte física, química, bioquímica, con aparatos modernos, de imágenes internas, de sensores, todo para comprender. Pero no solamente para que tengamos cerebros funcionando óptimamente, sino también para evitar las enfermedades que aquejan a la gente mayor. Ya yo también estoy entre ellos, ¿no? Todavía no sé si tengo alguna enfermedad, pero hay enfermedades neurodegenerativas, vamos perdiendo capacidad y lo peor que le puede ocurrir a uno es que nos dé Alzheimer, esas enfermedades que nos ponen en una situación muy triste, no solamente al paciente, sino a la familia. Eso también viene del cerebro, entonces hay que investigar. Están invirtiendo cantidades, sumas increíbles de dinero para estudiar el cerebro y, por supuesto, de una forma transdisciplinaria. Ingenieros, físicos, químicos, biólogos, matemáticos, informáticos, todos para comprender el cerebro. Eso es lo que hacen en este centro y también en los otros. Por ejemplo, acá tomé de este sitio web algunas imágenes, ¿no? Desorden de atención. Se han dado cuenta que muchos alumnos, a veces empleados, no prestan atención, se distraen. Eso no es que sea su culpa, es problema, una enfermedad, hay que estudiarlo. Se estudia ese tema con mucha atención. También nosotros estamos acostumbrados a los marcadores de paso para el corazón. Los hay ahora para el cerebro. Estudian también esos instrumentos. Sabemos que el cerebro es el control de todo el sistema del cuerpo. Se estudia este cerebro como centro de control. Y lo más conocido es el diagnóstico de tumores cancerígenos. Lo más temprano posible, mejor. Un diagnóstico temprano de cáncer nos permite curarlo prácticamente con 100% de probabilidad. Si vamos cuando nos duele algo, ya es muy tarde. Por eso siempre es bueno tener estos diagnósticos tempranos. Obviamente también estudian física de partículas, que es algo de física nuclear, microscopía electrónica, los materiales, ya lo he señalado, los materiales son muy importantes, se le estudia con neutrones, que son sondas que permiten estudiar las características microscópicas y nanoscópicas de los materiales,
y las proteínas que tienen tantas funciones en nuestro cuerpo y en el de los animales, que son estudiadas, modeladas, etcétera, en un centro que antes era nuclear. Imagínense ustedes cómo se ha diversificado. Bueno, en conclusión, he tomado solamente 3 países y 3 centros, pero el fenómeno es general en el mundo desarrollado. Los laboratorios son cada vez más interdisciplinarios, ahora se habla incluso de transdisciplinarios. Las prioridades en el mundo están en calentamiento global, los fenómenos de calentamiento global por quema de combustible fósil. Por lo tanto, las energías nuevas que se buscan es precisamente para no seguir quemando petróleo. El cerebro se ha vuelto una prioridad de estos países para investigar todos los aspectos generadores de riqueza o de sufrimientos. Las nanotecnologías, todos los materiales y los dispositivos cada vez más pequeños. Ya no, en mi época se empezaba a hablar de microelectrónica, es decir, electrónica que significaba dispositivos del tamaño de una millonésima de metro. Ahora se habla de nanoelectrónica, o sea, una milésima de millonésima de metro. Y recientemente ha surgido la palabra molectrónica, se usan las moléculas como dispositivos electrónicos, y hay peruanos en el extranjero que estudian ese campo. O sea, todo esto está realmente avanzando muy rápido. La biotecnología ya ni qué hablar. Comprendiendo los fenómenos de la vida, ahora se hace de cualquier cosa que uno puede imaginar que era chico con la realidad. La clonación, los transgénicos. Y en nuestro país todavía seguimos, no hacemos investigación, pero ya tenemos leyes que se oponen a las cosas, es decir, ponen una serie de trabas para el desarrollo de las biotecnologías. Las energías renovables, fundamental, porque se requiere que en el mundo ya se use energías que cada año se renuevan, que no tenemos que quemar combustibles fósiles que son ya no renovables. Y lo que aconsejan los expertos es que cada país deba escoger un tema en que es competitivo. La semana pasada se ha llevado a cabo Prospecta, este congreso que hace el CONCITEC. Vienen expertos del exterior diciendo un poco lo que piensan sobre a dónde va el mundo y qué es lo que debería hacerse. Lo que surge de estas conversaciones es que cada país debe investigar temas en los que son los mejores, en los que pueden ser los mejores. Por esa razón, en el Perú, por ejemplo, las instituciones que más publican en revistas científicas son aquellas que se dedican a temas del Perú. Las enfermedades tropicales, hay acá un instituto de enfermedades tropicales, la Universidad Cayetano Heredia tiene otro instituto, el Instituto de Medicina Tropical, Alexander von Humboldt, que publican cualquier cantidad de artículos científicos, e incluso vienen científicos del mundo desarrollado a estudiar acá en el Perú. O sea, somos líderes en esos campos. La medicina de altura, porque como aquí tenemos lugares altos y gente que está allí, es muy fácil estudiarlos. O sea, allí somos los mejores. En lo que respecta a física, publicamos mucho, somos muy populares en el mundo, famosos, en el campo del observatorio de Jicamarca, que fue construido porque tenemos acá el campo magnético horizontal y permite lanzar señales electromagnéticas y recibir el eco. Es un radar que nos permite dar al mundo conocimientos de la alta atmósfera. Podemos ahora investigar la megadiversidad. Tenemos tantos microclimas que dan lugar a vidas que no hay en otros sitios, y basta con ver un nuevo organismo que no existe en el mundo entero y se anuncia, ya es una publicación científica, y el Perú comienza a poner su bandera en el mundo de la ciencia y la tecnología de la investigación.
Actualmente se ha descubierto, o se está descubriendo cada vez más, el gran valor de los cerebros incas y pre-incas, porque la serie de productos que ellos desarrollaron, ahora se sabe que tienen propiedades increíbles, médicas, nutritivas. La quinoa, un gran ejemplo, que es producto de la investigación de los pre-incas, es un elemento súper nutritivo. La maca, ahora hay una explosión, un boom de la maca que se va al extranjero, millones de dólares, porque hay médicos que han investigado y han demostrado su valor. Bueno, en fin, hay una serie de productos peruanos que gracias a la investigación está dando muy buenos resultados económicos y por supuesto científicos. Miles de personas se benefician, pero también científicos se vuelven famosos en el mundo porque estudian una cosa peruana y donde no hay competencia. Bueno, debo decirles que nosotros estamos muy entusiasmados con el encuentro científico internacional que se realiza en enero y en agosto. Este encuentro este año ha tomado como epónimo Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así se llama, Universidad Nacional de Mayor. Antes tenía un nombre de un científico, ahora han decidido ponerle el epónimo la universidad. O sea que ustedes son el epónimo del Encuentro Científico Internacional, que se llama entre el 2 y el 4 de enero. Entonces, como esto es así, yo me decía, pero entonces la Universidad San Marcos debería ser el centro de este encuentro, pero no encuentro eco todavía, ¿no? Por ejemplo, aquí la Facultad de Ciencias Administrativas podría en este lugar dedicarse a las partes de educación y ciencias administrativas. No sé si las autoridades acá aceptan ese reto. No me escucha, no quiere escuchar. Bueno, este encuentro entre el 2 y el 4 de enero es gratuito. Hay que inscribirse, ahí está en la página web www.encuentrocientificointernacional.org. Y de esa manera ustedes van a poder, sobre todo los alumnos, tomar contacto con científicos que vienen del mundo entero y por experiencia de este encuentro van a tener oportunidades de hacer proyectos de investigación con ellos en temas que pueden interesar mucho a nosotros, al Perú, o también a los extranjeros. Bueno, eso era todo. Muchas gracias.